Existe vida en Marte. Hemos estado hablando de las enfermedades. Por fin llegó la fecha más colorida y hermosa de todo el año, cuando los mexicanos nos reunimos para volver a pasar por el corazón a los que ya se fueron, quienes por una noche obtienen permiso para visitar a los vivos. Mitos, leyendas, flores, veladoras y mucha comida son algunos elementos de la tradicional celebración para los muertos. ¿Sabes cómo mantenemos viva esta tradición? ¿Conoces las leyendas que permanecen y cuáles son las nuevas tradiciones relacionadas con la parca? En el programa de hoy hablaremos de esto y mucho más. Así que acomódate bien y quédate con nosotros, que ya comienza Generación H. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV. Y bueno, feliz viernes. Llegamos al final de la semana. No sé cómo hayan llegado ustedes. Yo llegué muy contento, un poco cansado, pero muy entusiasmado porque, como escucharon en el reportaje al inicio del programa, se trata de una fecha colorida de festejo y además una fecha que nos caracteriza y hace una diferenciación muy particular de nuestra cultura con la diferencia en otras culturas a nivel mundial. Les recuerdo que pueden disfrutar de nuestra transmisión en el canal 161 de Sky. Pueden también disfrutar de los contenidos de Heraldo Radio a través del 98.5 en el FM aquí en la Ciudad de México, en el 92.5 en Tampico y en el 100.1 en Guadalajara, ¿correcto, señor? Además de que pueden transmitir nuestra transmisión en vivo también en Easy a través del canal 151 y en vivo también a través de las plataformas digitales de Heraldo TV. Hablamos de transmisión en vivo a través de YouTube, a través de Facebook Live, a través de Periscope en Twitter. Y estas redes sociales tienen además una ventaja y una importancia para nosotros importantísima, enorme. Nos permiten platicar con ustedes, nos permiten conectar y conocer cuáles son los temas que quieren ver aquí en el programa, a quiénes quieren que invitemos y qué quieren que les preguntemos. Y el caso del día de hoy me entusiasma mucho porque en una época en la que la tecnología para la información nos permite no solamente estar conectados constantemente, sino recibir y conocer culturas y costumbres de todas partes del mundo, el ayudar a que nuestras tradiciones, dentro de un entorno en el cual multiculturalmente estamos constantemente siendo bombardeados, pues nosotros seamos también parte de los disparadores de estos contenidos. Gracias por acompañarnos, le doy la bienvenida a nuestro súper invitado. Gracias por acompañarnos. ¿Nos regalas, por favor, tu nombre y el proyecto en el que colaboras actualmente? Hola, gracias por la invitación. Yo soy Jesús Campos, soy parte del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México y también parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias y además qué honor tenerte aquí en el programa y que nos acompañes para platicar sobre este tema. Quizá me gustaría comenzar platicando y preguntándote, ¿qué representa? Porque somos muy conocidos en todo el mundo por ello, por nuestro valor ante la muerte y nos reímos de ella. ¿Qué representa la muerte para los mexicanos? ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, es un tema que ha tratado muchas personas, ¿no? A mí me gusta mucho esta folclorización de que el mexicano no le tiene miedo a la muerte, ¿no? Sí. Aunque en realidad pues no es así, ¿no? Sí, aunque coincido. todo el mundo Sí. le tiene miedo a la muerte y es en esta folclorización que nos volvimos famosos, ¿no? Ajá. Gran parte de esto es el Día de Muertos y gran parte es este culto en imágenes que se le tiene a la muerte, ¿no? La Santa Muerte, en el siglo XIX la Muerte Catrina o la Garbancera de Posada. Y tenemos varias representaciones en donde pareciera que no nos afecta, ¿no? Es una forma de llevarlo particular, diría yo, pero miedo sí que hay. Y de lo muchísimo que nos ha llamado desde siempre justamente ese proceso, el proceso de la muerte y la conclusión en un momento dado de nuestra actividad terrenal, pero incluso a nivel prehispánico, la adoración a la muerte misma, en el caso de nuestra cultura, siempre estuvo presente, no solamente pues en una cultura específica, no fue una cosa exclusiva de los aztecas o de los mayas, sino en general
la muerte siempre fue algo muy presente para nosotros, ¿no? Claro que sí, nada más que aquí en el caso prehispánico el acento lo dan los españoles. Entonces en las crónicas hablaban del sacrificio, ¿no? Hay la crónica de Bernal Díaz del Castillo cuando habla del güey Zompantli, del gran Zompantli, ¿no? 500 cráneos atravesados, ¿no? Los sacrificios. Bueno, pues todo esto nos va llenando de cierto halo de valentía hacia la muerte, pero es a través de las crónicas, ¿no? Donde nos empiezan a dibujar así como los grandes valentones. Te voy a hacer pozole. Exactamente. ¿No? Hace poco venía esto del pozole y de que lo hacían me acuerdo mucho en Twitter, ¿no? Colegas como Alejandro Rosas, ¿no? Que estaban correcto, un abrazo, Alejandro, ¿no? Además un saludo. Estaban jugando con esto claro, sí, eran de niño, ¿no? Y empezaron a jugar con esto, pero son las crónicas españolas las que nos pintan como esos valentones ante la muerte, ¿no? Y me encanta esto que estás comentándonos, porque entonces lo que estamos viendo el día de hoy ha sido, o es el resultado de una evolución alrededor de la adoración y de la impresión que nos causa la muerte, pero que ha tenido como muy distintas vertientes o incidencias en términos de la influencia. Prehispánico, ya lo platicamos, pero tú ahorita nos recordabas otras épocas en las que no era necesariamente donde venía esta adoración a la muerte, ¿no? Claro, ¿no? Principalmente la católica española, pero ha habido una especie como de encubrir la influencia afromexicana, ¿no? De estas personas afrodescendientes que llegaron aquí a Nueva España y que también metieron de lo suyo, ¿no? Al culto de la muerte, por llamarlo de alguna manera, la forma de percibir la muerte, preferiría decirlo de esa forma, ¿no? Sí, ahora, en esta forma de percibir la muerte, a nivel cultural, nos encantan varios de los efectos que produce y que nos sientan alrededor del tema. Y la primera es, no sé si esto sucede a nivel mundial, me encantaría si tú sabes que nos compartieras, pero este morbo, este miedo que nos genera el sentarte a escuchar a tu abuelita o a tus primos, contarte la muy variada versión de La Llorona, dependiendo del estado de la república en el que te encuentres. Claro. Pero tenemos una fascinación y un morbo muy particular por se le apareció, se le subió el muerto. Es decir, no es una cuestión nada más, digamos, de una cuestión cultural muy profunda y elevada, sino incluso en lo más coloquial de nuestra convivencia, la muerte y el morbo alrededor está siempre muy presente. ¿Es así en todos lados? Sí, porque esto de la muerte, la percepción de la muerte empieza con los calendarios agrícolas, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de que en el otoño las cosas empiezan a morir. No puedes sembrar, todo se tiene que recoger, tienes que ahorrar, ¿no? Porque se viene el invierno y ya no hay nada. Entonces, esta presencia de que ya no hay vida, pues se vuelve manifiesta en la religión. Entonces empiezan los cultos a la muerte, no en balde, en los días 30, 31, 1, 2 de noviembre, está muy presente en todas las culturas, pues esto de los muertos, porque coincide con los calendarios agrícolas, cuando se estaba muriendo la tierra de alguna manera. ¡Ok! ¿No? Claro. Eso está espectacular. Yo no sé si los demás, pero en mi caso no tengo el menor empacho en reconocer que eso que nos acabas de compartir, yo no tenía idea que se daba. Es decir, entonces sí, la cosmovisión de los indígenas es, digamos, determinante para este tipo de percepción, pero no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Señor, ¿me permite utilizar mi hashtag? Creo que vale la pena. Superen eso, novatos. Y es parte de lo que nos gusta aquí en el programa, la oportunidad de descubrir juntos y entender correctamente de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. Y en este sentido, ¿cómo hemos ido cambiando la manera en la que percibimos hoy a la muerte? Porque como muy bien señalabas al principio del programa, pues hoy decimos muy de dientes para afuera que nos reímos de ella y las Catrinas y jiji, jajaja. Pero la realidad es que somos, como en muchos otros casos, una cultura que más bien le tiene miedo a la muerte. No estamos típicamente además preparados para la muerte de un ser querido. ¿Cómo interpretas esta dicotomía? Pues es que es de manera histórica, como bien señala, solamente es la forma que yo encuentro para explicarla, ¿no? En algún momento se le tenía miedo, mucho miedo a perder el alma, ¿no? Era su gran preocupación, ¿no? No, me voy a ir al infierno, me voy a ir al purgatorio, no, tengo que portarme bien. Y después se va volviendo más laica la sociedad, se va secularizando, que se le dice. Y después, pues ya no le tienes tanto miedo a esto, ¿no? Le tienes un poco más de miedo al criminal, le tienes un poco más de miedo a
las cosas que realmente te matan, ¿no? Claro, claro. Y la muerte y los monstruos y los fantasmas se convierten en otras cosas que siguen recordándote lo mismo, ¿no? Que te puedes morir, que puede llegar el fin de tu vida. Sí. Siguen teniendo la misma función, pero se vive de manera distinta. ¡Wow! ¡Qué espectacular está eso! Déjame compartirte un reportaje que nos preparó nuestra redacción sobre el origen de los días del Día de los Muertos. Vamos a ver este reportaje y regresamos justamente para seguir echando un maléfico y horroroso chat. Vamos y venimos. De seguro ya lo sabes, pero te vamos a contar por qué los mexicanos celebramos el Día de Muertos. Porque para nosotros la muerte no es vista como ausencia, sino como una presencia viva. Una metáfora de la existencia representada en una ofrenda con papel picado, manjares y elixires deliciosos. En primer lugar vamos a decir que esta celebración se divide en dos fechas, el 1 y el 2 de noviembre. El 1 de noviembre corresponde a todos los santos o muertos chiquitos, o sea, a los niños, mientras que el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, es decir, los adultos. Hay algunos lugares del país en los que también celebran el 28 y el 30 de octubre, para recibir a las almas de los que murieron en un accidente y de los limbitos, que son los niños que murieron sin ser bautizados. Como puedes darte cuenta, la tradición es una mezcla de ritos católicos y elementos de una celebración que los indígenas ya realizaban desde antes de que llegaran los españoles. Lo más interesante de este sincretismo es que corresponde con el final del ciclo agrícola del maíz, que es nada más ni nada menos que el alimento mexicano más representativo. Y bueno, lo que hicieron fue trasladar la fecha al calendario católico, que es el gregoriano. Además, en la cosmovisión indígena, el Día de Muertos implica el retorno transitorio de las almas de los difuntos, quienes por un día regresan a su casa en el mundo de los vivos, para convivir con sus familiares y nutrirse de la esencia del alimento que les ofrendan en altares puestos en su honor con mucho cariño y dedicación. Otra práctica típica de este día es el adorno de las tumbas con flores de cempasúchil y veladoras, además de la construcción de caminos hechos con pétalos de la flor para facilitar el camino de retorno de las almas a la tierra. De acuerdo con la UNESCO, la importancia de esa tradición radica en su contribución a reforzar el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas en México. Yo tengo que confesarme súper fan, de verdad, de los reportajes que hace aquí el equipo de Heraldo TV y particularmente el equipo de Generación H, porque coincido mucho y me encantó la frase que la muerte en muchos casos para los mexicanos, más que ausencia, es presencia viva. Y me parece que pinta muy bien justamente el romanticismo que nuestra cultura ha utilizado siempre, la idealización de la muerte y del paso hacia el más allá y de todo esto. ¿Seguimos siendo tan profundamente respetuosos o admiradores de esto o se nos ha ido aligerando? Me encantó esto que dijiste tú. Hoy ya, en efecto, nos asusta más el vivo que el muerto. Nos queda más claro que hay que tenerle miedo al vivo que al muerto. Y hasta parece que remembramos a nuestras abuelitas justamente cuando nos querían calmar en una noche de pesadilla porque decían, mijito, tenle miedo pero al vivo, no al muerto. El muerto ya está en el hoyo, el vivo es el que hay que cuidarse. ¿Cómo cambia esto ahorita? Pues ahorita, dependiendo también del tipo de población del que estemos hablando, una población citadina tiene una forma de vivir la muerte mucho más moderna, ¿no? Ok. Se enfrenta a la muerte con las herramientas de la modernidad, de las redes sociales, de todo que no implica que traicionemos nuestras raíces ni nuestra cultura, pero somos producto y resultado de otro contexto, ¿no? Claro. Es que la apropiación de lo que tienes es lo que te hace vivir de cierta manera, ¿no? En las comunidades indígenas, obviamente, la mecánica es distinta. No estoy hablando de que sea peor o mejor. Es distinta, claro. ¿no? Entonces, para ellos, por ejemplo, la tierra está mucho más presente que para nosotros, ¿no? Sí. Nosotros vivimos fuera de los calendarios de la tierra, ¿no? Vivimos dentro del calendario de trabajo. Ellos viven la siembra, viven el pulsar de la tierra. Entonces, pues por eso viven también la muerte de forma distinta. Claro, tiene todo el sentido lo que dices. Yo voy al súper y en la época que sea del año casi puedo encontrar muchos productos sin mayor problema. Si no sucede así, pues vas comiendo lo que las mismas temporadas y épocas te dan. Y estando tan íntimamente relacionado todos estos calendarios de cosecha y de la muerte de la tierra con las festividades, hoy entiendo también, por deducción y por confirmación contigo, por qué están juntos la celebración del Día de Muertos y en este caso, por ejemplo, el Halloween. Claro, tienen que ver con este fin de la vida en la tierra. Eso hace muchísimo sentido para la discusión que podemos tener más adelante y las dudas que podemos más bien compartir contigo.
siendo una tradición tan arraigada en nuestra cultura, ¿cuáles son, en tu criterio, aquellas tradiciones o aspectos prehispánicos, por ejemplo, que al día de hoy se mantienen vigentes en esta adoración o impresión que nos causaba la muerte? Puede ser varios. Yo hablaría primero de las flores, los adornos, Sí, ¿no? ok. La flor es endémica, es una flor que pues nace aquí Sí. y justamente adorna. Los dulces. Cuando A uno ver. quiere ver el dulce prehispánico, vea uno si es semilla y si viene con miel. Ahí quiere decir que el dulce es prehispánico, ¿no? Porque Ok. los indígenas hacían sus dulces así, eran grandes masas, ¿no? De carbohidratos, Sí. y tiene toda la lógica del mundo, corrían, cazaban, entonces tenían que ser cositas así. Entonces hay, por ejemplo, calaveritas de muertos que son de amaranto, por La ejemplo. calabaza en dulce. Por ejemplo, este tipo de cosas, pues nos están diciendo que ahí hay elementos de la cultura prehispánica, ¿no? ¡Guau! Aunque Ok. nos digan que el altar de muertos es católico, y que tendrían la razón, Sí. pues se está adornando con sincretismos indígenas, y ahí nosotros también tenemos Ahí no la tiene razón, nada que claro. ver la parte del Mixtlán o esto con el altar. En ocasiones sí, en Ok. ocasiones sí, como en caso de, los casos de Xochimilco, de Mixquic, de Pátzcuaro, en donde pues ok. hay sincretismos, pero Sí. la ofrenda de muertos normal tiene que ver con los altares de muertos católicos, ¿no? Las Entonces, flores, exacto. la comida que les gusta. ¿Es el recordar o Claro. ¿qué es? ¿El acto es más bien como pretender su presencia? Tiene que ver con varias tradiciones. Por ejemplo, en la católica tiene que ver con honrar a los fieles difuntos, ¿no? Ok. Entonces, traerlos a la vida un día, ¿no? Y rememorarlos también tiene que ver con el culto a las ánimas del purgatorio. Decir, ok, todavía está mi familiar, todavía necesita que yo lo recuerde, ¿no? Ok. Necesita que yo le rece, necesita estar presente, ¿no? Ok. Entonces, en estas ideas también universales, en donde en estos momentos, en estas fechas, se están abriendo los umbrales y pueden venir, y eso pues se ponen los altares de muertos, ¿no? Sí. ¿Qué somos más en México? ¿Adoradores de la muerte o adoradores del terror? Pues yo creo que nos aventamos un quién vive en las dos. Sí. Órale, ok. Yo habría pensado que iba a ser más hacia la muerte que hacia el terror como género y como todo esto. Sí. Pero qué interesante, claro. Sí, porque, Hace o sea, sentido. tanto tenemos esta atracción a la muerte viene aderezada con este morbito de, Sí. de ver cómo se murió, Del de ver cómo inexplicable, de qué pasó. pagó Sí, se algo que apareció, hizo el claro, maldito y se le vino claro, el demonio. claro. Oye, una pregunta. Mencionabas hace unos momentos la importancia en el caso de la cultura con la que nosotros adoramos la muerte, por ejemplo, las flores. Y en el caso ¿qué es lo que hace al cempasúchil como la flor Pues- más bella del muertito? Pues también tiene que ver con la temporada, que se dé la flor en esta Ok, época. ok. Que le decía a las comunidades prehispánicas que pues algo tenían que ver con el Mictlán, ¿no? Sí. O sea, que se dé en un momento tan complicado la Ajá, flor. claro. Pero que esta flor esté en este Exacto. momento a pleno brote, Exacto. No, hay, es hay todo un mensaje. simbolismo, no acabaríamos. O sea, en serio, la antropología ha hecho un trabajo formidable en estudiar Alfredo López Austin. Hay varios. Y es desde ornato hasta olor. El olor, no tiene que ver todo tiene que ver con el ritual, ¿no? El ritual de atraer, ¿no? De la atracción, de que En la todos sí. los sentidos ahí hay un simbolismo Claro. que es interpretable. Claro. Y nos harían falta muchos programas contigo para poderlos entender. Pero sí, pero te voy a está tener que cañón. comprometer entonces al aire a que nos hagas el favor de Por acompañarnos. supuesto, por Te supuesto. invito de entrada, si te parece bien, a que vayamos y veamos este reportaje precisamente sobre las flores de cempasúchil y lo que implican, que ya estamos platicando con nuestro invitado. Chequen lo siguiente y regresamos. En los meses de octubre y noviembre, estos canales y campos se pintan del intenso naranja de la flor de cempasúchil, emblemática en la tradición del Día de Muertos, y aquí en Xochimilco comienza su ruta. Son más de 2.500 floricultores que inician con la siembra en julio, proceso que lleva más de 3 meses antes de quedar en forma y tamaño, labor que por generaciones familias han llevado a cabo. Y mi padre también, independientemente de que él tuvo una carrera, se dedicaba al campo. Es algo que nos siguen inculcando en la familia de generación en generación. El más vendido es el tradicional, el siete naranja, el que tenemos aquí atrás de la espalda. Tenemos el amarillo también. Una vez lista, la flor es llevada en maceta por tierra atravesando los campos o por agua con chinampas típicas de este lugar hasta llegar a los mercados tradicionales. La gente es muy devota a estas tradiciones
y se han conservado todavía por muchísimos tiempo. Para Xochimilco el Día de Muertos es honrar a nuestros padres, a nuestros abuelos que ya no están con nosotros, y es una tradición que traemos de años, ¿no? Festividad que se conserva tanto hoy como en el antepasado, pues los que se van no se olvidan. Al día y en vísperas de llegada del 2 de noviembre, los mercados de flores llegan a recibir hasta 10,000 personas por día. Por lo del Día de Muertos, la tradición de los antepasados que tenemos ya de muchos años. Esta flor no solo llega a estos mercados, sino que es transportada también al Estado de México y estados aledaños a la capital para ser comercializada. Y es precisamente aquí en estos campos de cultivo de flor de cempasúchil en Xochimilco donde comienza el viaje de esta flor para tener como destino final las ofrendas del Día de Muertos de nuestros seres queridos. El cempasúchil para esta región es sustento y adorno a la vista, y en la tradición mexicana es uno de los elementos que en el altar recibe a los que ya no están con nosotros. Antonio Nistro, Heraldo Media Group. Ya estamos de regreso y bueno, perdónenme, pero pues, si me permite voy a usar mi hashtag, señor favorito. ¿Listos? Perfecto. Superen eso, novatos, pero la oportunidad de platicar con Jesús al tiempo que estamos viendo el reportaje que nos prepara nuestro H equipo, la verdad es que no saben qué lujo, por varias cosas. La primera es que es un tema tan rico y tan lleno de significados que tratar de ir explicando cada uno de ellos, como bromeábamos antes de ir al reportaje, pues implica el poder dedicarle mucho tiempo, cosa que estamos en la mejor disposición de hacerlo. ¿Qué opinión te merece de entrada, Jesús, el que hoy China sea, hablando todavía del cempasúchil, el principal productor de esta flor y no México? Me queda claro que allá hay como un... A ver, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti? No, bueno, es que los chinos son así, ¿no? Siempre buscan, están en la lógica del capital y mientras te puedan dar la vuelta, para ellos no hay ritual, hay monetización, ¿no? Claro, que si yo puedo producirla masivamente, no me interesa en absoluto que haya comunidades indígenas que la trabajen, ¿no? No les muestra ningún tipo de empatía. Como lo veo, pues a nivel interno, muy mal, ¿no? Muy mal, porque están desvirtuando el trabajo ritual de ciertas comunidades indígenas que tienen toda una tradición de siglos haciendo este cultivo de la flor. Y esto que estás comentando me llama particularmente la atención porque se trata de un problema que en estos tiempos es cada vez más repetitivo. La apropiación cultural, en algún sentido, con objetivos de masificación y de comercialización, o de hasta, bueno, ¿no? Moda, que lleva implícito la comercialización, todo esto, han hecho mucho daño. ¿Cómo interpretas hoy el efecto cultural que vivimos tan vasto en términos de opciones? ¿Qué representa para nuestras culturas el hoy ser objeto de tanto ataque cultural de todos lados en todo momento? Pues como siempre, ¿no? Siempre se nutre, la cultura es un ente vivo, ¿no? Entonces se va expandiendo y a veces contrayendo dependiendo de las influencias. Hay cosas que pues obviamente desvirtúan, por ejemplo el Día de Muertos, ¿no? Pero hay otras que lo ponen en un lugar muy bueno, ¿no? Como ahorita este tipo de desfiles que se están haciendo, que pues es una folclorización, no tiene nada que ver con esta introspección a la muerte, ni no le falta el respeto al ritual original, porque el ritual original, ¿cuál fue? No, si tú mismo nos dices, está mutando todo el tiempo. Exactamente, ¿no? Tiene toda una ritualización en las comunidades indígenas y aquí en las ciudades pues se llega a eso, ¿no? A hacerlo más folclórico, más bonito, más llamativo, ¿no? Y yo creo que conviven de manera pues paralela, no se tocan en sí, ¿no? Cada quien tiene sus dinámicas. ¿Qué opinión te merece a ti esta discusión que existe constante entre aquella parte de la sociedad que ve como natural y común el que pues antier estábamos celebrando el Halloween disfrazados de monstruos de la ciencia ficción, y hoy estamos en modo flor de cempasúchil, recuerdo a mis muertitos? ¿Celebrar ambos o no celebrar ambos? Porque qué traición hacia tu cultura. ¿Tú qué opinas? No creo que haya algo como una traición a la cultura, ¿no? A mí me da mucha risa, siempre hago una broma, ¿no? Cuando me dicen esto de que es que el Halloween no es de nosotros. Le digo, pues, te informo que Jesús no nació en Pachuca, hermano, ¿no? Sí, claro. No, o sea, vamos, siempre hay aculturaciones, ¿no? Entonces, yo no lo veo de manera negativa, no podría hacerlo de esa forma. Más bien creo que las comunidades indígenas, esas son las que hay que proteger, ¿no? Esas son las que viven, ¿no? Y ellas mismas, si uno va a hacer trabajo de campo, dicen, no, esta es mi tradición.
ellos sí guardan su Son tradición. celosos en el Exacto. sentido positivo de, a ver, no me confundas ni me hagas bolas. Claro. Así se hace siempre. Así la vivimos nosotros, Sí. incluso, ¿no? En Mixquic, ¿no? Por ejemplo, Sí. nosotros vivimos de esta manera, ¿no? Y en las ciudades la vivimos pues de esta manera campechana, ¿no? Que ayer es Halloween, hoy es Día de Muertos y Sí. felices y contentos, ¿no? Déjame nada más rápidamente porque quisiera que nos platiques un poquito sobre el Día de Muertos, lo que implica en Mixquic, el valor que tiene tan particular, pero si sirve de algo para nuestra audiencia en términos de satisfacción, porque Dios prohíbe la venganza, pero no la desquitanza, les comparto que hoy, por ejemplo, en la meca comercial de Estados Unidos, que es este centro comercial, este supermercado muy famoso, a donde literalmente es como obligado ir, hoy en el área de productos para Halloween, te encuentras con que hoy el Halloween allá, además de calaveritas y calabazas, hoy hay catrinas. Claro. Entonces, hoy ellos mismos han empezado a apropiar y a integrar en su celebración del Halloween a las catrinas. Pero bueno, hablando de Mixquic, platícanos un poquito de la relevancia que tiene, la significancia de Mixquic particular en el Día de Muertos. Pues tiene toda una tradición que ellos conservan celosamente, que no modifican mucho, Ok. que uno puede ir, ahorita ya están muy abiertos a que Ok. vayan, ¿no? Pero si pensamos hace 50, 60 años, ellos conservaban celosamente esta tradición, uno podía ir, ¿no? Y todo ver, Sí. pero ellos muestran cómo una comunidad bien organizada puede sobrevivir a los ataques de esta transformación Sí. de la modernidad, ¿no? Sí. Ellos siguen muy respetuosos de sus tradiciones, hay elementos prehispánicos, ¿no? Como pueden ser este tipo de adornos florales tan hermosos que Sí. hacen, ir al panteón en las noches, todas las velas, los cirios, todo este tipo de cosas rituales que ellos llevan a cabo, lo siguen haciendo de manera celosa. No digo que no estén cambiando, porque todo cambia, yo insisto, Claro, la cultura claro. es un ente vivo, ¿no? Sí. Pero estas ganas, este celo de que siga perteneciendo a ellos es lo que lo lleva a ser muy importante, muy particular. ¿Es factible visitar Mixquic en esta época? Yo lo recomiendo, porque es ver algo que todavía yo le podría llamar tradición viva, Ok. aunque está como... Insisto, ¿no? Pues sí hay como que ataques de la modernidad de tratar de cambiarla, pero ellos son muy celosos y tratan de cuidar, ¿no? De dejarlo así, Sí. como se los van enseñando. Va a ir cambiando, ¿no? Pero todavía tienen este ánimo de que sea una fiesta ritual, Ok. no solamente una fiesta... Eso es buenísimo que acabas de comentarnos. Déjame compartirte el reportaje que justamente sobre esta fiesta en Mixquic nos ha preparado nuestra redacción. Vamos a verlo y regresamos a seguir platicando. Es el pueblo de San Andrés Mixquic. Este lugar conserva las tradiciones del Día de Muertos y todos aquí se hacen partícipes. Días previos al 1 y 2 de noviembre, sus habitantes se alistan para recibir a los difuntos con el montaje de ofrendas, compra de flores y limpieza de panteones. Pues aquí es muy bonito, año por año es muy bonito esto. Y nunca se va a perder y nunca se perderá. Porque vamos saliendo y van entrando los hijos, los nietos. Esta tradición es muy linda, muy hermosa para nuestros muertos. Tradición que comienza con la enseñanza del significado de estos días en las escuelas primarias. Los niños, en conjunto con los padres de familia y maestros, realizan altares monumentales rindiendo el tributo a los difuntos del pueblo. Y en el panteón, emblema de Mixquic, se preparan desde este día. Vienen a acomodarle desde hoy, a limpiarle las tumbas, a adornar, a arreglar, empiezan a preparar para el día 2, que estamos esperando la fecha del día 2 de noviembre, que es Día de Muertos. Para mí el 2 de noviembre me hace un recordatorio de venir a visitar a mi esposo. Recordatorio que encontramos en las calles y mercados de este lugar con sus flores de cempasúchil, veladoras y copal. En bibliotecas, escuelas y casas las ofrendas, las estrellas que guían la luz del difunto o en los panteones con los preparativos para la gran alumbrada de la noche del Día de Muertos. Sí, hay alumbrado el día que se van los muertitos, se alumbra desde las 2 a las 3 de la tarde, van a adornar los panteones, está cerquita. Tenemos la dicha de que nuestros muertitos están muy cerca del pueblo. San Andrés Mixquic es el vivo retrato de que esta festividad sigue presente en los más pequeños hasta en los más grandes y que aquí se le rinde homenaje a los muertos con esta tradición que se niega a morir. Antonio Onistro, Heraldo Media Group. Estaba comentando ahorita con Jesús que parte de lo que emociona mucho en este tipo de cuestiones y este tipo de tradiciones y de preservar estas culturas es que no importa el estrato, no importa qué nos guste o qué no,
Y, o sea, independientemente de ello, siempre que vemos este tipo de celebraciones, hay una conexión muy particular nuestra con nuestras raíces, con el reconocer que yo vengo de ahí. Ya no es una cuestión de que me guste o no, sino la certeza de que tus raíces estén representadas y celebradas en esto. ¿Cuál es el reto más grande que tienen nuestras culturas, nuestras tradiciones, ante el embate multicultural que hoy estamos viviendo y que hemos platicado un poco al respecto? Pero ¿cuál creerías tú que puede ser el riesgo más grande que hoy estamos enfrentando? Dame un segundo, no me lo contestes, te invito a que hagamos rápidamente nada más una pausa para lo siguiente. Les presentamos nuestra agenda universitaria y les vuelvo a invitar, como siempre, con mucho entusiasmo, universidades, instituciones, comunidades, grupos de jóvenes que estén haciendo algún proyecto. ¿Tienen algo que compartir? ¿Un anuncio, un taller, un coloquio? Mándenos la información a las redes sociales de Heraldo TV y con mucho gusto aquí en el programa, justamente aquí en nuestra agenda universitaria, vamos a estar encantados de compartirlo. Vamos a ver lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy, hacemos un corte y regresamos para seguir platicando con don Jesús, que está espectacular el tema del día de hoy. Vamos y venimos. En el marco de la exposición Luchas que Germinan, hoy en La Nana, Laboratorio Urbano de Arte Contemporáneo, se llevará a cabo la sesión de diálogo Volveré y Seré Millones, sobre el activismo ambiental en México. La idea es rendir un homenaje a quienes murieron luchando por la vida en México y América Latina. La entrada es gratuita. Como cada viernes, hoy en el Centro Cultural Elena Garro es viernes de concierto. En punto de las 19 horas, bajo la dirección de María Ivette Guillén López, se presentarán el ensamble coral Coer de Nus y el coro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Los acompaña el pianista Efraín Enríquez Muñoz y la entrada es gratuita. Mañana a las 10 de la mañana, en el Rule Comunidad de Saberes, se llevará a cabo la cuarta sesión del taller Soy filósofo, pregúntame lo que quieras. La actividad es una iniciativa de la Liga Mexicana de Filosofighters y se trata de un encuentro mensual entre filósofos y habitantes de la Ciudad de México. El proyecto busca, por un lado, contribuir a la resolución de problemas de índole moral y ético mediante un enfoque filosófico. Por otro lado, pretende hacer evidente la existencia de un tipo de profesionales dedicados al trabajo del pensamiento, los filósofos. La entrada es libre. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso y continuamos en nuestro programa. Les recuerdo, están las redes sociales de Heraldo TV, atentas, a la orden y por supuesto con mucho entusiasmo para las preguntas que tengan, los invitados que quieran ver aquí y los temas, por supuesto, que quieran que tratemos. Y continuando nuestra conversación con Jesús respecto a este tema espectacular, habíamos hecho una pregunta antes de ir a nuestra agenda universitaria del corte, que es: ¿cuál es el reto más grande que enfrentan nuestras tradiciones frente al embate cultural o multicultural que tenemos hoy cada día? Pues yo digo que es la falta de respeto, ¿no? Y el olvido. Serían esas dos, porque como tú bien mencionaste hace un momento, ¿no? Hay muchas telas de dónde cortar ahorita en los días de muertos y en las metrópolis, pues nosotros nos podemos servir, ¿no? De estas culturas y disfrutarlo de esas maneras, ¿no? De la manera que uno quiera. Pero en las comunidades indígenas a veces le hace falta este respeto de decir: bueno, llevan 200, 300 años haciéndolo de esta forma, ¿no? Tendremos que conservarlas, tener políticas públicas al respecto muy bien definidas, apoyarlas, ¿no? Apoyarlas, no solamente hablo de lo económico, sino apoyarlas en forma social, ¿no? Decir, hay que festejar, hay que preservar, hay que verlas como un tesoro, porque eso es lo que son. ¿Qué tanto has visto tú en este tipo de comunidades el impacto que tiene o la influencia que tiene, por ejemplo, el fenómeno de la migración, el fenómeno de decir, pues yo ya no crezco por completo en mi pueblo natal, sino que me tengo que ir al otro lado a chambear y luego regreso con la idea de que para que el evento jale bien pongamos bocinas y pongamos LEDs, ¿no? Claro. ¿Cómo resisten en este sentido las comunidades? Es lo que ya nos comentabas tú, es este recelo que guardan de decir, pues qué bueno que te fue bien en el otro lado, mijo, pero aquí las cosas se hacen de tal forma, desde siempre así. Sí, pues hay una aculturación que le llamamos en antropología, ¿no? Por ejemplo, estas migraciones que toca son formidables porque se van
y empiezan a reproducir patrones del otro lado, ¿no? Empiezan a hacer sus festividades y por ese lado nutren allá. Ok, ¿no? claro. Y después vienen acá con las remesas, con ellos presenciales, Sí. y también tratan de darle su toque, pero las comunidades lo que hacen es decir, bueno, hasta aquí estoy a punto de, estoy a favor de ceder, Sí. ¿no? Por ejemplo, ahorita dices de las bocinas y eso. Sí. Está bien, esto sí, pero mi altar, mis días, cómo se lleva el ritual, no lo toques. Ni te me metas. No, Ajá, ni te claro, me metas claro. aquí, ¿no? Y en eso es a donde hay que apoyarse y decir, ok, hay que seguir este tipo de tradición. Es muy interesante porque ver cómo, en efecto, no es solamente la apropiación que nosotros hacemos de otras costumbres, sino la exportación que también nosotros hacemos de nuestras propias raíces. Y hoy vemos cómo, por ejemplo, el caso de la Catrina a nivel mundial, pues es prácticamente una de las banderas principales de nuestro reto y risa a la muerte y celebración a la misma. Que aquí hacen su aparición, digamos, también otros personajes, y en este caso la adoración que hemos tenido y el miedo a los monstruos mexicanos es una cosa muy particular, y estamos llenos de mitos y leyendas en todo el país acerca de distintos tipos de monstruos, ¿no? ¿Qué tanto o en qué momento tú ubicas que aparecen este tipo de figuras o monstruos en todo el discurso que tiene que ver con la muerte y con el si no te portas bien te voy a castigar, y el castigo siempre es feo, sangriento y cruel? Bueno, eso yo creo que viene ya en la conquista, ¿no? Esto de ver el castigo siempre, Sí, ¿no? Es ok, sí, una sí. herencia española muy fuerte. Sí. Pero antes Es muy católico, finalmente, eso, claro, sí. Claro, la idea del castigo, Sí. ¿no? Para la salvación. Sí. Bueno, pero acá en las sociedades prehispánicas tenía que ver más bien con entender el entorno, ¿no? Por ejemplo, ahorita pienso en el monstruo Ahuizot, ¿no? Que era el monstruo de la tierra, ¿no? Sí. Entonces tenía que comer a Ahuizot, ¿no? Sí. Y esto, si lo piensa uno de forma lógica o con la razón moderna, dices, Sí. pues esto no existe, pero si tú ves cómo la tierra se va comiendo los cadáveres, ¿no? Y no tienes esta lógica europea, pues tiene cierto sentido, supuesto, claro. decir que la tierra necesita comer, Sí. ¿no? Y por eso se crea esto. Es decir, las formas de imaginar tienen sus peculiaridades a partir de lo que ellos consideran que es real, ¿no? Correcto, sí, correcto. Ahí están los límites. Yo creo que esto es real y fuera de esto me permito imaginar Ajá, cosas, ¿no? claro. Pero eso no quiere decir que disten una de la otra, se complementan. Sí es en efecto importante la presencia de los monstruos, pero entonces se vuelve importante a partir, digamos, o podemos encontrarla más claramente a partir de la conquista como parte de de una nueva cosmovisión o de una nueva forma de percibir justamente esto, el bien, el mal, Exacto. lo terrenal con lo sagrado o con lo que no me logro explicar. Claro, los españoles, bueno, cuando se hace el periodo de evangelización, ellos pues también vienen con su cultura, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, es que estos seguramente eran demonios, ¿no? Sí. Y empiezan a demonizar todo el panteón prehispánico, ¿no? Sí. Empiezan a decir, no, este es el demonio de tal. Hay relatos, ¿no? En donde Tezcatlipoca, me acuerdo uno de Jerónimo Sí, de Mendieta, sí. ¿no? Que Tezcatlipoca es un dueño de las cuevas, ¿no? Sí. Y está quemando a la gente en el infierno. Sí. Y ahí hizo una mezcolanza, diciendo que era un dios que tenía otra lógica en el universo prehispánico, Sí. pero que ellos lo traducen como un demonio, ¿no? Entonces Claro. empiezan a demonizar y a hacer monstruoso algo que quizá no era monstruoso, ¿no? Quizá era parte de la explicación del cosmos. Sí, ¿no? exacto. Ellos explicaban exacto. su cosmos de esa manera, Sí. pero cuando llega la tradición española, pues lo empiezan a mezclar y empieza esta idea de castigo y de monstruoso y de Ya, malo. es decir, antes, qué gran observación haces ahorita, porque antes de ello no le poníamos bondad o maldad en ese sentido a los dioses, ¿o sí? Pues sí se podría poner, pero no en esa expresión tan Ajá. católica, ¿no? Sí, Yo sí, pienso sí, sí. en cómo, por ejemplo, hay un libro de una antropóloga inglesa que dice que cuando llegan a Chiapas, les enseñan la cruz y le dicen a las personas autóctonas de Chiapas que Sí. este es tu Dios. Sí. Este es tu Dios, y le enseñan al Cristo, ¿no? Y a la mañana siguiente sacrifican un niño y le dicen, aquí está Dios. Y entonces el Sí, cura quedó se perfecto queda, ese grito ahí, sí. el padre dice, no me entendieron. Pues exactamente pasaba lo mismo allá, ¿no? Ellos, los informantes de Sahagún, contaban unas cosas y los españoles la traducían a su ¡Oh, cultura. Jesús! ¡Qué gran cosa acabas de compartir! Claro. Es que tiene mucho que ver justamente además
al observador y la interpretación que el observador le da a un fenómeno que le es completamente nuevo como todo esto. Ajeno. Tenemos un gráfico sobre los monstruos mexicanos, ¿verdad, señor? ¿Nos lo comparte, por favor? Déjame, porque vaya que además hemos sido creativos y proclives a la creación de los mismos. Los chaneques, muy conocidos, por supuesto, todos hemos escuchado alguna vez de los chaneques. El cutlipantón o centlapachton, los nahuales, que además los nahuales tuvieron una participación muy particular en toda la forma de explicar la cosmovisión y la conexión con el más allá. Los aluches, principalmente estos, yo los ubico como en Mérida principalmente. Claro, en la parte sur del... Ok, y el tucacame, que me había dicho Karen, nuestra Master in Chief de los contenidos, que él era el demonio de ¿dónde, Karen? El dios de la muerte de los huicholes, sí. Que es súper interesante. Al final me queda claro que además comía carne humana, entonces Claro. que ahí me encanta porque es como seguir llevando o alargando la cuestión del te voy a hacer pozole y esta cuestión del canibalismo, de nuevo, como un resultado de fuiste tan maloso que tu castigo fue que te comimos, ¿no? Exactamente. Entonces es muy interesante esa forma en la que percibimos a nuestros monstruos. ¿Qué tanto ahora, más bien, la importancia de preservar nuestras historias me queda clara, es decir, asumo que es muy grande. Claro. ¿Cuál es el reto que tenemos hoy para preservar nuestras historias y nuestras tradiciones? Pues hay que conservarlas en la memoria, son orales. Entonces, si uno no las cuenta, si uno no las trae a colación, si uno no se las comparte a los jóvenes, pues se van a ir perdiendo poco a poco, porque las podemos hacer libros, podemos hacerlas ahí perpetuas, ¿no? En un libro, pero si no toman voz, si no toman gestualidad, si no tienen este ambiente, se van a ir perdiendo poco a poco, y es un material cultural intangible. La oralidad se debe de ver como esa forma de preservar lo que pensamos, pero que nosotros tenemos la responsabilidad, porque si no las contamos se mueren. Esta tradición de la oralidad que nos estás compartiendo, que me parece crítica, ¿cómo la calificarías tú hoy? ¿Está yendo al desuso? ¿Está en crecimiento? ¿Está en su mejor momento? ¿Está en su peor momento? ¿Cuál sería la fotografía? Está cambiando de forma, ¿no? Porque antes esto era familiar, se contaba, ¿no? Sí. Yo le contaba a mis hijos estas historias de se me apareció la Llorona, se me apareció tal cosa, me sucedió esto a tu tío, a tu abuelo, le pasó esto. Y hay un momento de silencio, ¿no? En donde nos callamos para ver otras cosas en lugar de contarnos lo que nos está pasando, ¿no? Sí, claro, Entonces guardamos silencio, vemos, actualizamos y hacemos un montón de cosas que nos dejan callados en la oralidad. Entonces tenemos que ver la manera de empatar esta oralidad, ¿no? De preservarla y de pensar que le estás haciendo un bien a tu cultura el contarlo, porque por muchos años la gente pensaba que lo que contaba no tenía valor, ¿no? Pensaban que esta oralidad, estos fantasmas, estos monstruos, estos chaneques, todo este tipo de cosas, pues ya se tenían que apaciguar, porque ya estábamos en tiempos modernos en donde la luz y las revoluciones industriales y todo esto ya habían demostrado los bits y los bytes, todos lo explicamos, ¿no? Y es un error, porque ahí nuestra cultura, ¿no? Entonces hay que traerla siempre. ¿Tú considerarías, desde tu perspectiva, que hoy, por todo esto que estamos comentando, nuestra sociedad es una sociedad, estamos viviendo hoy una era mucho más orientada, digamos, estamos en el lado del péndulo científico, más que en el religioso o esotérico? ¿Cómo creerías que está nuestra sociedad hoy? A mí me gusta mucho pensar como lo hizo Morris Berman, ¿no? Un autor que le llamó paradoja de la autoridad sagrada, ¿no? Paradoja de la autoridad sagrada. Por ejemplo, yo digo que no creo. A mí me ha pasado muchas veces como investigador de esto. Llego con la gente, no es que yo no creo en fantasmas, yo no, ni idea de qué es eso, ¿no? Qué absurdo, pero una vez allá abajo y empiezan a contarlo, ¿no? Entonces, bueno, no creía hace 2 segundos, ¿no? Y resulta que me tiene un repertorio de 30 historias de fantasmas. Es decir, se distancian por esta idea de que es falso, de que no cabe en la razón, ¿no? Sí, claro. Pero por otra parte se sienten muy atraídos de contarlo porque tienen miedo a la muerte, porque tienen este gusto a lo sobrenatural. Entonces esto se le llama paradoja, ¿no? Qué interesante, porque además me queda clara que esta es una paradoja presente en toda familia mexicana. Claro, no hay una sola familia, me atrevo a decir, que no tenga esta historia que tú acabas de compartirnos ahorita de, bueno, pero a mí
o a tu tío. Sí. A tu tío, ¿te acuerdas de tu tío Paco? Sí, Le sí. pasó, ¿no? Exacto. Hacemos un ejercicio aquí en el programa que se llama Vox Populi. Me gusta mucho porque salimos y le preguntamos a la gente algo relacionado con el programa y nos encanta descubrir cómo se casa lo que nos respondieron previamente con lo que estamos conversando. Vamos en un momento dado, les invito a que veamos el Vox Populi que preparamos para ustedes. ¿Cuáles son estas historias o mitos que conoces? Chequen lo que nos compartieron. La Llorona es la más famosa, creo que tenemos aquí en México. Creo que hasta ya se popularizó en Estados Unidos por esa película que salió de La Llorona. La de La Llorona, creo que es la más conocida por todas. De niño nunca me dio ningún miedo, pero las más conocidas siento que puede ser el Chupacabras o la leyenda de La Llorona, son las más conocidas. La enfermera, la planchada, porque sí, bueno, yo he estado hospitalizada alguna vez y sí me da mucha curiosidad eso de que me llegue a aparecer de repente una enfermera así. La Llorona. En mi casa han tenido ciertos sucesos enfocados en La Llorona. Sí han escuchado los supuestos lamentos. Y evidentemente no cabe duda que este tipo de historias no solamente se mantienen en el tiempo por la tradición, por el gusto y la fascinación que nos provoca el tema, sino porque sí hay particularmente en México o ¿cómo describirías tú este orgullo tan particular que tenemos? Porque cuando se trata de ser mexicano, cuando se trata de hablar de nuestros valores culturales, yo me atrevo a decir, no hay quien nos gane, ¿no? Y hasta le lloras si no estás en México porque escuchaste una cancioncita y te encontraste una florecita y es como de mi México. ¿Cómo sientes que está evolucionando esto? La forma en la que los mismos mexicanos nos encontramos con nuestras raíces culturales y por el otro lado, este ejercicio que nos platicabas ahorita, ¿no? El distanciamiento que implica las redes sociales. ¿Qué tanto la tecnología hoy está apoyando la preservación de nuestras tradiciones o no? Pues es dependiendo de quién la ocupa, ¿no? Ok. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar en redes sociales para hablar de esto, ¿no? ¿Y de qué decirlo. respuesta tienes de la gente? No, muchísima. La gente le gusta mucho la leyenda, Sí. la tradición. Y más si lo haces de una manera responsable y decir, si es una historia que quizá ahorita no tenga el miedo que tenía hace unos siglos, pero piénsala como parte de lo que te construyó, de lo que Sí. actualmente eres. Llegaste a hacer esto Sí. gracias a esa historia. Entonces, ¿haces ejercicios del estilo en redes sociales, en Twitter, Sí, por claro, ejemplo? claro. ¿Qué hacen? Pues, por ejemplo, empiezo a contar, ya sea por películas o leyendas o cuentos, ¿no? Este tipo de tradiciones y las empiezo a historizar. Ajá, ¿no? Empiezo ok. a decirles, por ejemplo, ahorita que hablaban de La Llorona, los orígenes, ¿no? Empiezo a explicar cómo esta idea prehispánica la inventaron en el siglo XIX, no es prehispánica. Empiezo a explicar todo este tipo de cosas y la gente pues se siente muy atraída, ¿no? Decir, caray, entonces no está mal pensar esto. Sí. Qué padre que pueda hablar de esto, ¿no? Entonces haces el espacio para hablarlo. Porque sí hay todo un movimiento, digamos, además alrededor del gusto por nuestras tradiciones, pero además en redes la oportunidad justamente de darles un uso didáctico, ¿no? Claro. Y funciona. ¿Tú crees que funciona? Sí, siempre y cuando esta didáctica no se vuelva el clásico, la clásica cantaleta académica de tenemos en los archivos en 1600. Ya, sí, sí. No, hay que Porque tener... eso va al cliché de lo aburrido en todo caso. Exactamente, o sea, distancias a la gente y la idea Sí. es acercarla, la divulgación es tener empatía con el otro, no le vas a hablar de este tipo de cosas, vas Sí. a tratar de que entienda emocionalmente de lo que estás hablando. Claro. No hacerlos así de que, ay, soy bien listo. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Ahora lo que queremos es tener empatía. Que esto que estás mencionando de la empatía me gusta mucho, pues, porque en este tema, digamos, en nuestra era moderna, si alguien logró generar empatía con estos temas, y creo que en mucho, salvo lo que diga además mi productor, yo creo que en mucho tiene que ver el que lograba involucrar a la gente en la importancia de su historia, lejos de ser la estrella del programa quien la llevara. Y me estoy refiriendo a la mano pachona después de la mano peluda, de este programa que durante tantos años, pues lo que era acompañaba diario en las noches a historias de la gente de este estilo, de lo paranormal y de lo, ¿no? Y yo recuerdo varias noches de tu servidor, pues entre acurrucado, entre con frío y entre más bien con frío de la historieta, Claro, ¿no? claro. Te invito a que veamos una entrevista que tenemos justamente con personaje importantísimo de la mano pachona y regresemos para seguir platicando. Este programa de radio increíble, vamos a verlo. Empezó La Mano Peluda
primero la mano pachona con don Víctor Manuel Barrios Mata y un servidor. Yo fui operador del señor durante 4 o 5 años, hicimos ese concepto y después se pasó a las 9 de la noche. Pero el caso Clarita fue algo que prácticamente despegó la audiencia y despegó el programa a unos ratings insospechados. Sí, llamó una señora platicando de que su hijo había cambiado porque su hijo era un niño normal, pero a partir de que empezó a jugar la cuija, él empezó a tener un desarrollo tanto mental como físico. La señora Clarita decía que su hijo se colgaba como un péndulo, que se colgaba e incluso dice que cuando caminaba no caminaba en el piso, sino levitaba. Y ese caso fue muy fuerte porque cuando nos habló, ella le gritaba, le decía, hijo, no, espérate, párate, no. Y en ese momento se cortó la llamada. Después de eso ya no supimos saber de la señora Clarita y la gente empezó a contar sus relatos y hubo muchos muy buenos y le digo, son gente de provincia, gente grande que lo ha vivido, ¿no? Que lo platica porque lo ha vivido. Los nahuales, las brujas, que había, en provincia se hablaba de bolas de fuego que bajaban de los cerros, que para llevarse a los niños o para hacer maldades, para jalar a los pueblerinos. El señor Víctor Manuel Barrios Mata, que fue el que armó este concepto y mandó, o sea, lo metió a programa de las 4 a las 5, la mano pachona. Él llevaba una Biblia y llevaba agua bendita porque él también sentía o veía. No lo puedo creer, está levitando. Que es buenísimo porque quienes hayan alguna vez escuchado este programa compartirán el fenómeno que producía en muchas ocasiones y pasabas de la incredulidad total a taparte mejor con tu cobija y agazaparte un poquito mejor porque hay nanita, qué miedo. La forma y la importancia que tú me estabas diciendo ahorita, Jesús, la importancia justamente de la oralidad que tiene el compartir nuestras historias de esta forma porque además nos encanta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece o qué opinión te merece a ti, pasando en el tiempo y en esta modernización? A mí particularmente no me encanta la idea de que haya tenido que venir James Bond a grabar una película para que en el marco de ello hayan hecho este desfile y ahora nuestro desfile tradicional sea el James Bondizado. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinión te merece esto? Pues sí hay que tener hay que asumir el riesgo de llamarlo tradicional. Creo que no está mal hacer el desfile. Okay. Sí. Creo que fue un excelente pretexto. Es decir, se dieron cuenta, fíjate qué chistoso, ¿no? Sí. Se dan cuenta a partir de una película de lo increíblemente valioso que es nuestro Día de Muertos. Correcto, ¿no? sí. Y dicen, ok, vamos a hacerlo. Pero no toman en cuenta también que eso está siendo nutrido por las tradiciones de los demás pueblos. Entonces, está perfecto, pero no llamarlo tradicional. Decir, este es el desfile internacional, eso estaría fenomenal, pero no es tradicional en absoluto. Ya. Tradicional es Mixquic. Claro, exacto, por supuesto. eso es tradicional. Entonces, tener ese respeto y decir, sí, nuestro desfile se nutre de lo tradicional, sería quizá un matiz, ¿no? Pero sería muy importante decirlo. Claro. También volteen a ver allá, ¿no? También que la derrama económica sea para allá. Y direccionar justamente la atención, ya lo pusieron al desfile, bueno, déjenme les digo de qué se ha venido nutriendo. Vamos a ver rápidamente un reportaje que tenemos sobre los carros alegóricos del centro histórico con referencia a esta súper importante celebración y regresamos a cerrar el programa. Son monumentales obras de arte que desfilan en las festividades del Día de Muertos. Detrás se esconde el trabajo de artesanos que trabajan la pintura, cartonería y convierten el papel en piezas que recorrerán las calles de la Ciudad de México este 2 de noviembre. La base siempre es un modelado, cartonería básica y se saca el molde para la pieza, ¿no? O sea, no dejamos de lado la cartonería a pesar de ocupar otros materiales. La tradición es el engrudo, papel, moldeado y manos a la obra, un trabajo que implica meses de preparación. Pero eso es que te gusta 6 meses de trabajo, o sea, no es nada más
el desfile y punto, ¿no? Estas piezas se trabajan en combinación con bases de metal, pegamento e incluso unicel con el que se moldean grandes calaveras. Cada Día de Muertos la exigencia creativa es mayor. Sí, claro, eso sin duda. O sea, compañeros buenos hay en todos lados y pues año con año tienes que hacer una pieza más vistosa, una pieza más grande, una pieza más colorida y así estamos año con año tratando de mejorarlo todo. Estos artesanos son precursores de la ahora tradicional desfile después de realizar las piezas monumentales para la película Spectre, saga de James Bond 007 que retrataba esta festividad en una escena. Este sábado, comparsas, catrinas y bailarines disfrazados se reunirán en la capital mexicana para este desfile. Las manos de estos artistas se verán plasmadas en su recorrido. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Muchas gracias. Gracias además a Jesús por acompañarnos. ¿Qué se viene, señor? Pues estamos con la temporada de recorridos del Centro Histórico, que es el fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde hablamos de crímenes, de lo sobrenatural, de leyendas, de fantasmas. Tienen que seguir nuestras tradiciones. Soy Emilio Saldaña del Piso y les agradezco el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Ya viene Tren. Van a ver qué programazo.